Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Dios es bueno y este día tenemos un tema muy interesante. Damos la bienvenida a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen con nosotros para compartir este contenido de mucha utilidad. Quédese con nosotros y juntos disfrutemos una vez más de su programa El Faro de Alejandría. Así que hoy vamos a estar hablando de la Septuaginta, cuando la palabra cruza fronteras. La palabra de Dios una, otra y otra vez ha cruzado fronteras. Para Dios no hay cosas imposibles. Si las lenguas cambiaron, los idiomas van cambiando, entonces van saliendo las actualizaciones. Así que mis amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Este programa ilumina las páginas de la historia bíblica. A través de él nosotros encontramos en la palabra de Dios vida eterna. Encontramos eficacia, encontramos dirección, encontramos paz a través de esa palabra. Así que juntos aprendemos más día con día de esta hermosa palabra. Mis amados, cuando nosotros hablamos del Faro de Alejandría, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este faro servía para dar dirección a los navegantes en medio del mar. En el día había un espejo direccionando a los barcos. Y de noche había una luz ardiente iluminando los grandes barcos que transitaban. Así que asimismo, la palabra de Dios ha sido siempre el faro. La palabra de Dios siempre ha sido la guía. La palabra de Dios siempre ha sido la lumbrera que ha dado iluminación en aquellas mentes oscuras. Por eso así nació el Faro de Alejandría. Mis amados, cuando la humanidad parece que está perdida en la noche, como cuando el apóstol Pablo iba camino a Roma, dice que la barca se perdió. Así hay muchos ahora en día perdidos. Así que hoy vamos a descubrir cómo en medio de una diáspora judía, cuando todo parecía perdido, parecía que las costumbres judías, la identidad judía, la lectura hebrea se iba perdiendo, se dio la necesidad de la Septuaginta. Cuando todo parecía perdido, entonces surge la necesidad de la Septuaginta. Y para que nosotros podamos entender la grandeza de este proyecto, primero tenemos que retroceder en la historia. Tenemos que mirar las raíces para que nosotros podamos entender qué estaba pasando en el pueblo de Israel. Recordemos que Israel
había sido llevado cautivo por los babilonios allá por el año 605. Allá por el año entre el 250 300, cuando estaba Ptolomeo II, ya habían transcurrido más de 300 años. E Israel ya no sabía mucho la lengua hebrea. Mis amados, cuando este rey Nabucodonosor II invade Jerusalén en el año 605, fue llevada la primera cautividad a Babilonia. En el 598 la segunda y en el 587 la tercera. Imagínense todos estos niños que nacieron en Babilonia, todos estos niños que nacieron en Persa, todos estos niños que nacieron en los griegos, ya no conocían la lengua hebrea. Entonces, mis amados, esto sucede allá por el siglo III antes de Cristo. Ya habían, como lo mencioné, pasado más de 300 años. Los judíos ya no conocían la gran mayoría la lengua hebrea. Cuando no conocían la lengua hebrea, se fue necesario que la escritura hebrea sea transcrita a la lengua común de ese tiempo. No olvidemos, mis amados, que los hebreos llegaron hablando hebreo. Luego hablaron arameo con los persas y babilonios. Luego hablaron griego con los griegos. La transición entre griegos y romanos ya no era solamente el griego, sino que era el latín. Entonces, la pregunta es, ¿cómo mantener viva la fe en las próximas generaciones si ya no entendían la escritura hebrea? Mis amados, hoy nosotros vivimos algo parecido. Jóvenes que ya no entienden el idioma español. Mis amados, cuando yo veo algunas transmisiones de los amigos de las iglesias amigas en los otros países, de ejemplo Estados Unidos, hay jovencitos que ya no se les entiende el español. Entonces esos jóvenes solo leen en inglés, pero poco a poco las cosas van cambiando. Así fue como los judíos necesitaron una traducción para no perder su fe. Ahora nosotros necesitamos predicar con claridad. Necesitamos predicar a la luz de la palabra y también a la luz de la lengua que entiende la gente hoy. Porque dije al principio, la lengua de Dios trasciende generaciones. Mis amados, entonces, ¿cómo comprender cómo nació la Septuaginta? Es necesario que nosotros entremos en uno de los episodios más fascinantes de la historia bíblica y cultural. Como ya lo mencioné, en el siglo III estaba un hombre que se llamaba, uno de los generales de Alejandro Magno, se llamaba Ptolomeo II, Filadelfo, allá por el año 285, 246 antes de Cristo. Este Ptolomeo, este Filadelfo, hijo de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, este rey era hombre apasionado. Oiga, este hombre era apasionado por la escritura.
era apasionado por el conocimiento. No olvidemos que en Alejandría había o existía la biblioteca más grande del mundo de ese tiempo. Entonces dice Filadelfo, necesitamos también nosotros tener en Alejandría el libro de los judíos. Fue en ese contexto, mis amados, que a través de estos personajes fueron y buscaron donde los judíos este contenido. Dicen ellos, vamos donde los judíos para que nos compartan ese libro sagrado. Mis amados, pero cuando llegan a donde los judíos a solicitarles este documento, los judíos les dicen lo siguiente: este libro es demasiado desagrado para nosotros entregárselos a ustedes. No podemos. Cabe resaltar lo siguiente: cuando los judíos escribieron la Torá o la ley, la escribieron con plumas. Mis amados, quiero mencionar algo importante. Cuando ellos escribían las palabras comunes, ellos la escribían con la pluma, la mojaban, escribían 2 letras, la mojaban en la tinta, escribían otra 2 letras hasta donde les alcanzaba la tinta. Pero cuando escribían la palabra Yahvé, Elohim, Jehová, Dios, Rafa y todos esos nombres divinos, cambiaban de pluma. Y no solo cambiaban de pluma, sino que cambiaban también de tinta. Es importantísimo mencionar lo siguiente, mis amados. Imagínense ustedes, cambiaban de pluma, cambiaban de tinta. Y dicen ellos, siendo tan sagrado este libro, ¿cómo nosotros vamos a darle este libro sagrado para que lo lean estos incircuncisos que no conocen? Porque los griegos querían este documento, no lo querían principalmente para ellos como para conocer de los judíos, para ellos adorar a Yahvé, sino que el propósito de ellos era llenar su biblioteca, sus estantes, con ese libro importante que ellos no podían tener. Entonces vienen los judíos y dicen lo siguiente: no podemos nosotros darles este libro sagrado. Lo único que nosotros podemos hacer es darle gente de la nuestra y en este caso que ellos vayan y les transcriban la ley. Fue así como los ancianos delegan a 72 ancianos que vayan donde los griegos, sí, a Egipto, que estaba Filadelfo II, para que vayan y les escriban la ley en sus documentos y con sus plumas. Ocuparon las manos de los ancianos, pero más no así ocuparon el documento sagrado que ellos tenían. Mis amados, la iglesia, en ese tiempo no se mencionaba iglesia, pero las personas practicantes de la ley, ellos tenían las costumbres poderosas en ellos.
Los niños a partir de los 3 a 5 años ya se sabían la ley de memoria. Es ahí donde empieza lo siguiente. Estos 72 hombres llegan a Egipto, a donde Filadelfo II, sí, hijo de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, y cuando llegan, viene Filadelfo, recibe a los 72 hombres y los deposita en 12 cuartos. Es decir, 6 hombres en cada cuarto. Oiga bien, mis amados, es importantísimo tener en cuenta estos datos para que comprendamos el origen de la Septuaginta. Entonces, metieron a 72 hombres, 6 en cada cuarto. Cuando pasaron 70 días, oiga bien, 70 días, salieron los 12 grupos. Y lo maravilloso de estos 12 grupos, que los 12 grupos sacaron los escritos y los escritos eran idénticos, exactos, 12 copias exactas. Eso fue lo milagroso. Entonces, es de ahí donde nace el término Septuaginta. 72 hombres transcriben la ley, la escriben en 70 días. Mis amados, la ley escrita en 70 días. Es ahí cuando nosotros vemos lo siguiente. De ahí nace el canon alejandrino y el canon palestinense, llamado canon largo y llamado canon corto. Aquí en mi poder tengo 2 Biblias. Por ejemplo, tengo la Biblia de la Reforma, que es la del canon corto, 66 libros. También tenemos la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia del canon largo. Esta Biblia tiene 73 libros. Algunos dicen 72, pero cuando dicen 72, se están refiriendo a Macabeos solo como un libro. Pero cuando se mencionan 73, se está sumando Macabeos como primero y Macabeos como segundo. Mis amados, esta traducción o esta escritura surge de el canon largo o el canon alejandrino. Y entonces esta otra Biblia, la Biblia de la Reforma, que es la misma que usamos la mayoría, la Reina Valera 1960, contiene 66 libros, que es la del canon corto o también canon palestinense. Mis amados amigos y hermanos que están conmigo en este muy interesante tema, como lo es el Faro de Alejandría. Para nosotros comprender este tema, es muy importante hacer diferenciación entre un canon y el otro canon. Mis amados amigos, fue así como hoy tenemos el tema de 2 Biblias. No 2 Biblias, sino que 2 Biblias, que una tiene más libros y otra tiene menos libros. Mis amados, en este canon palestinense tenemos 66 libros que fueron considerados 100% inspirados. Y en esta otra Biblia tenemos 73 libros que a los 7 libros más se les conoce como libros agregados. Sí. Entonces, mis amigos, hagamos un paréntesis ahí. ¿Cómo se llaman estos libros? No, libros deuterocanónicos. A estos libros
se les llama deuterocanónicos. Entonces, cuando usted viene, nosotros como iglesia cristiana, a estos libros les llamamos canónicos, inspirados. Pero a estos libros que no tiene la Biblia que nosotros usamos, nosotros los cristianos le llamamos libros apócrifos. No así la iglesia tradicional, la iglesia romana, la iglesia le llama libros deuterocanónicos. Ellos no los llaman canónicos, ellos les llaman deuterocanónicos. ¿Qué significa agregados? Entonces, mis amados, hay una gran pregunta que muchos estudiantes de teología me hacen. Me dice, pastor, pero nosotros no tenemos problema al leer los libros apócrifos. Podemos leerlos como libros de historia. Podemos leerlos como libros que nos ayudan a una comprensión más. Y les invito a que lo hagamos. Hay otras preguntas que me hacen, pero se contradicen con los otros libros. En ningún momento se contradicen. Lo único que ha pasado, que muchos han sacado de contexto el texto. A eso en el bíblico nosotros lo conocemos como eisegesis. Hacer que el texto diga lo que yo quiero. Pero más no así. Nosotros estamos comprometidos que la palabra del Señor debe de ser íntegra, con el propósito original que se dijo. Mis amados, entonces nosotros tenemos en esta otra Biblia algunos libros adicionales. Por ejemplo, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos I, Macabeos II, y algo otros más, y algunos capítulos más que tiene el libro de Esther y el libro de Daniel. Mis amados amigos, este canon fue usado ampliamente por los judíos, es decir, este canon fue usado ampliamente por los judíos de la diáspora. Después en este caso, que Alejandro Magno o el imperio griego llevan la Sextuaginta a Egipto, a los griegos, a Grecia. Mis amados, en este canon los judíos podían leerla, porque ya hicimos la cuenta que aproximadamente 300 años habían pasado. Llegaron hablando hebreo los padres, pero más tarde hablaban arameo, más tarde hablaban griego, más tarde hablaban el idioma de los romanos. Sí, mis amados, es importantísimo tener en cuenta estos datos. Cuando nosotros tenemos esta Biblia en nuestras manos, hay muchos hombres y muchas mujeres que se han sacrificado, que han dado su vida. En el programa anterior estuvimos hablando cómo Matatías tuvo que dar la vida de sus hijos, la vida de muchos para conservar la ley. Mis amados amigos y hermanos, es importantísimo que nosotros conservemos esta palabra y la cuidemos, la amemos como el tesoro más grande. Por eso cuando yo ando en la calle compartiendo un Nuevo Testamento, por misericordia de Dios pertenezco al ministerio Gedeones Internacionales. Cuando yo llego y les digo a las personas, les voy a regalar el mejor regalo que usted puede recibir en su vida.
la palabra del Señor. Le pueden regalar un iPhone, le pueden regalar muchas cosas, pero el mejor regalo que usted puede recibir es la palabra del Señor. Así que, mis amados, aquí hay una enseñanza poderosa para nosotros. La historia de la Sextuaginta y sus diferencias en el canon. Oiga bien, solo nosotros preguntémonos una cosa. Oiga bien, preguntémonos nosotros una cosa. Por ejemplo, yo tengo en mis manos este aparato móvil que es el personal. Pero si este aparato móvil, toda su configuración estuviese en chino, ¿cree usted que yo lo voy a comprender? Entonces, y como no sé ni nada más, solamente español, apenas sabemos los salvadoreños. Entonces, y cree que esta cosa estuviera en chino, ¿cree usted que yo la voy a comprender? Y si esta Biblia estuviera solo en hebreo, ¿cree usted que usted la va a comprender? Y si esta Biblia estuviera únicamente en arameo, ¿cree usted que usted la va a comprender? Entonces hay una pregunta que me hacen algunos amigos. Jesús, ¿en qué idioma hablaba? Sí. ¿En qué idioma hablaba Jesús? Jesús principalmente hablaba en arameo. En segundo lugar, hablaba griego y muy poco hebreo. Sí. ¿Por qué su servidor está diciendo que Jesús principalmente hablaba en arameo? Aquellas palabras que Jesús dijo cuando estaban en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Las dijo en arameo. Aquella jovencita que estaba muerta, le dijo Jesús en arameo, Talita Kumi, a ti te digo levántate. ¿Cómo le dijo? En arameo. Por eso su servidor, y hay muchos teólogos más que dicen que en arameo era la lengua principal que hablaba Jesús. Hay otra gran pregunta que me hacen algunos estudiantes o amigos. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? El Nuevo Testamento fue escrito únicamente en griego. El griego koiné, el griego tradicionalmente usado de ese tiempo. El Antiguo Testamento fue escrito en lenguas principalmente hebreas. Fue la primera lengua escrita en arameo y griego. 3 lenguas, el Antiguo Testamento. Mis amados, ya dije hebreo, arameo y griego. Mis amados, ya el latín surge después. Entonces, como la Biblia fue traducida a la llamada nácar colunga, del latín al castellano, del latín al castellano. Es importantísimo tener estos datos. La historia de la Sextuaginta y sus diferencias en los diferentes cánones. A los cánones del Antiguo Testamento ya mencioné que se le llamaba canon alejandrino o canon palestinense, canon corto o canon largo. No así el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento no era conocido como canon largo o canon corto, sino conocido como el canon cristiano. El canon cristiano o el canon del Nuevo Testamento, tanto el canon largo como el canon corto, las dos coinciden y las dos le dan 27 libros. Mis amados amigos, así es como la biblioteca de los griegos logró tener, en este caso, este hermoso libro. Los griegos había una cualidad importante. Por eso cuando pensamos
en el nombre del Faro de Alejandría. Hay muchos amigos pastores que me han preguntado ¿por qué le pusiste el Faro de Alejandría? Alejandría era el centro del saber. Uno de los placeres griegos, no voy a mencionar los otros dos, pero uno de los placeres griegos era el conocimiento. Uno de los tres placeres principales de los griegos era el conocimiento. Así que Grecia era el centro de saber. Hay una palabra que yo encuentro en el Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra del Señor. Mis amados amigos, la palabra de Dios no depende de un solo hombre. La Biblia se dice que fue escrita aproximadamente en 1600 años y por más o menos 40 escritores. La palabra de Dios no depende de un solo hombre, ni depende de una sola cultura. Cuando viene Dios, mis amados, encuentra estas situaciones. Y posteriormente vamos a estar hablando de las principales sectas en tiempos de Jesús. Mis amados amigos, las lenguas cambian, los idiomas cambian, pero la palabra del Señor permanece. Por eso en los programas anteriores del Faro de Alejandría estuvimos hablando de la importancia de las versiones con las traducciones. Versiones es una cosa y traducciones es otra cosa. Quiero que veamos dos cosas importantes. La Sextuaginta se da en dos etapas. En dos etapas se da la Sextuaginta. La primera etapa ya la mencioné, cuando 72 hombres van a Grecia, a Egipto, a donde Filadelfo II, y le transcriben la ley, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Mis amados, es ahí donde la Sextuaginta, los primeros 5 libros de la Biblia, llegaron a los griegos. Mis amados, es ahí cuando estos hombres se hacen de esta traducción. Se dice que cuando ellos reciben la Sextuaginta, estos primeros 5 libros de la Biblia, agarran uno y lo ponen en su biblioteca. Y los otros 11 los reparten entre los pater del pueblo. Hay una cosa importante que me gustaría mencionar. La ley o la palabra del Señor no estaba al acceso libre de todo el pueblo. La ley únicamente la podían leer los ancianos, los pater, los padres de familia. Padres de familia no es como que el hermano Darío Ventura, ¿verdad? Tiene a sus hijos, su esposa, entonces a él les regalan una copia. No, no es así. Sí es cierto, es un padre de familia, pero el pater era el padre de él. Cuando se unían todos los nietos, las nueras, los yernos, hijos, y una columna de 150 personas, es decir, el abuelo, como cuando nosotros vamos a una fiesta, ¿verdad? Cuando llamo fiesta es como un cumpleaños de un abuelo, ¿verdad? Cuando llegamos al cumpleaños del abuelo, ahí se reúnen 200 personas, entre ellos nietos, bisnietos, tataranietos, hijos, yernos, nueras. Y por cierto, les pido oración por mi abuelo. Es el único abuelo que tengo. Ya está caminando sobre los 98 años de edad. Un hombre a quien nosotros amamos muchísimo. Entonces, mis amados,
En la primera etapa se transcriben únicamente los primeros 5 libros de la ley. Esto era lo más urgente porque contenía la ley. Los judíos de Alejandría podían, mis amados, seguir guardando los mandamientos en un idioma que ellos entendían. Imagínense, los judíos tenían una Biblia, pero no la entendían. De nada sirve, como les decía, este aparato móvil. Este aparato móvil es caro. Pero ¿de qué sirve que sea caro si está escrito en chino? Eso no sirve de nada. Usted tiene una gran Biblia, pero no le entiende, ¿de qué le sirve? Por eso fue necesaria la Sextuaginta. La segunda etapa, mis amados, una etapa progresiva de los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales, e incluso agregaron aquellos libros que yo mencioné al principio, los deuterocanónicos, como por ejemplo Judith, Macabeos, Sabiduría, Tobías, Eclesiástico, etcétera, los 7 que usted ya conoce. Mis amados, así poco a poco los judíos helenistas, tuvieron el acceso a toda la revelación en griego. Los judíos helenistas tuvieron el acceso a la revelación escrita en griego. Mis amados amigos, esto a nosotros nos enseña que los proyectos de Dios muchas veces avanzan en etapas. Sí. Lo importante es dar el primer paso con la fidelidad. Sí. Necesitamos ser fieles. Si Dios ya dio una visión, usted debe de empezar con lo que tiene. Eso, mis amados, Dios posteriormente se encarga de ir completándola. Yo le dije a un amigo hace unos días, no te preocupes por saber tanto. Preocúpate por poner en práctica lo poco que sabes. Es importantísimo, mis amados, es importantísimo que tengamos en claro estos procesos de la canonización. Mis amados, el judaísmo y el cristianismo primitivo en la Sextuaginta no solo fue un libro más, sí, en los estantes de Alejandría, se convirtió este libro en un puente que conectó mundos. Imagínense, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero si no hubiesen cambiado de hebreo a griego, ¿cómo se hubiesen dado cuenta de esta hermosa palabra? Mis amados amigos, los judíos de la diáspora se sintieron bendecidos, volvieron a su identidad, volvieron a la unidad, al acceso directo de la palabra del Señor. Para el cristianismo primitivo fue la Biblia de referencia en griego. Jesús y Pablo, los apóstoles, citaron la versión griega en sus enseñanzas. Usted lo puede buscar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Ahí Jesús y Pablo citan la versión griega en el Nuevo Testamento. Mis amados, conceptos como logos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Estaban escritas en griego estas palabras. Así como la Sextuaginta fue un puente para nosotros, estamos nosotros llamados a ser puentes
para las próximas generaciones. Puentes para las próximas generaciones. Usted me va a decir, pero mis hijos solo saben inglés. Entonces cómpreles una Biblia en inglés. Pero asegúrese de la mejor traducción, de la mejor versión. Así como la Septuaginta fue un puente para nosotros, estamos llamados nosotros a ser puente para nuestras generaciones. Puentes entre la palabra y esa palabra de vida, esa palabra cotidiana para los hijos de Dios. Puentes entre el mensaje eterno y las necesidades presentes. Oiga bien, puentes entre las necesidades eternas con las necesidades presentes. Necesita llegar la palabra del Señor por el medio que sea. Utilice las redes sociales. Utilice la versión de la palabra de Dios en el lenguaje necesario. Así que la enseñanza de este día es clave para la iglesia de Dios o la iglesia de hoy. La palabra siempre debe de ser accesible. La palabra de Dios siempre debe de ser predicada y traducida y vivida. Dios usa, mis amados, la cultura como usó la cultura helenista. Dios la usa como herramienta, oiga, pero sin perder la esencia de la fe. Si usted ve en las bibliotecas existen muchas traducciones, pero la palabra de Dios es la misma. La unidad del pueblo depende de la palabra, no depende del idioma ni de las costumbres, depende de la palabra. Mis amados, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículo 11. Oiga cómo dice: así será mi palabra, dice, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera. Así es mi palabra, no es su palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice, así será mi palabra y no volverá vacía. Mis amados, la Septuaginta fue mucho más que una traducción. Fue un faro de luz en medio de la diáspora judía. Un puente entre las generaciones. Una prueba de que Dios siempre sigue presente y asegurando que la palabra llegue a los corazones. Hoy la pregunta es la siguiente: ¿esta palabra está encendida en su vida como un faro que está alumbrando? ¿O cómo está esa palabra en su vida? ¿Cómo está esa palabra en su vida, mi hermano? ¿Está usted, es usted esa traducción viviente de la verdad de Dios para su familia, para sus hijos, para su comunidad? ¿O no está interesado? Yo por eso le doy un aplauso a Filadelfo II. Imagínese, Dios utiliza al mundo para llevarnos la palabra. Pero usted, como hijo de Dios, conocedor de la palabra, no se preocupa. Sí, sus hijos están en redes sociales, pero no se preocupa para que sus hijos se metan en la palabra. Sí, la palabra de Dios debe de ser el centro de la identidad de su familia. La palabra de Dios es el centro. En el programa anterior estuvimos viendo cómo Matatías descuartizó a aquel joven que profanó el templo, destazó la cerda en el altar. Pero dice que Matatías se llenó de celo. Así necesitamos a hombres y mujeres ahora llenos de celo de la palabra de Dios. Mis amados amigos y hermanos, la palabra de Dios debe de ser el centro de nuestra identidad.
debe de ser un puente entre la fe y lo eterno. Mis amados, debemos de compartir nosotros la palabra de Dios con claridad, porque otros la necesitan y necesitan comprenderlas en su idioma. Por eso yo, cuando comparto en la materia de estrategias de evangelismo, les digo a los jóvenes o a los estudiantes: estrategias de evangelismo. El mensaje es el mismo, lo que cambia es la estrategia. No olvide, mis amados, le invito para el próximo programa. Estaremos viendo en este su programa El Faro de Alejandría, estaremos explorando un tema muy fascinante. Un tema vamos a estar viendo de las principales sectas judías en los tiempos de Jesús. Las principales sectas judías en tiempos de Jesús. Vamos a estar hablando un poco de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los esenios y de los celotes. De esas sectas vamos a avanzar el próximo programa. Tal vez no las veamos todas, pero por lo menos 2 o 3 vamos a estar viendo y en el siguiente las finalizamos. Mis amados amigos, vamos a descubrir cómo pensaban, cómo influían. Mis amados, ¿qué lecciones nos dejan estas sectas en el día de hoy? Porque así como el faro de Alejandría ilumina en la noche, así estas enseñanzas, estas sectas nos pueden dejar grandes enseñanzas para nuestros días. Así que, mis amados, es importantísimo que usted y yo nos sumerjamos en esta palabra. Es importantísimo que usted y yo no se olvide que necesitamos que esta palabra sea traducida a diferentes idiomas para que llegue íntegra a nuestras vidas. Mis amados amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Agradecemos a todos los medios de comunicación cristianas por unirse día con día para compartir este contenido de mucha bendición para la iglesia. No se olvide, bendiga la emisora, radio, televisora que está compartiendo este programa. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón en Lolotique. Agradezco a todos los conectados, a todos los que están compartiendo, a todo el equipo de comunicación de este precioso ministerio. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.